Para entender e iniciar un trabajo en televisión, debemos tener en cuenta el lenguaje audiovisual. Su importancia recae en el buen manejo y aplicación del mismo para poder generar buenos productos audiovisuales, pero sobre todo entendibles para nuestro consumidor final, el televidente. Ángulos, planos, movimientos, ¿qué componemos? ¿Así comunicamos? Los movimientos de cámara. Son los desplazamientos que realizamos con la cámara en un espacio determinado. Tenemos los movimientos físicos, en donde propiamente la cámara se mueve a través del espacio. Ahí tienes los travelings, los paneos, pero también tienes movimientos que los puedes hacer a través de la estructura óptica de la cámara, ¿no? Que son el zoom in y el zoom back. El paneo. Es el movimiento horizontal de la cámara, pero sobre su propio eje. Hacemos un paneo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, dependiendo del ángulo que querramos abarcar y también para situar mayormente el ambiente en el que estamos grabando. Es un movimiento que podemos utilizarlo para acompañar el desplazamiento de una persona de un objeto móvil. El tilt. Es el movimiento de la cámara sobre su propio eje, pero en sentido vertical. Puede ser de abajo hacia arriba, tilt up, o de arriba hacia abajo, tilt down. Lo podemos observar en el caso de ciertos programas concursos, donde el presentador dice los auspicios, ¿no? Mis zapatos son de tal marca, mi vestido de tal marca y mi maquillaje. Entonces se hace un tilt up, en realidad, de los pies hasta la cabeza, y el tilt down, que sería de la cabeza hacia los pies. El traveling. Es un movimiento físico de un punto a otro que implica el traslado de la cámara sobre un riel. Nos permite seguir a un personaje, puede ser en sentido lateral, pero también se habla de un traveling circular y se emplea, bueno, en ciertas escenas características, quizá El Resplandor, cuando el niño está sobre su triciclo corriendo por el pasillo de este hotel que digamos que está embrujado. En ese tipo de casos se emplean los traveling y también para ciertos planos secuencia. El dolly. Es un desplazamiento de la cámara que se acerca a un elemento, dolly in, o se aleja del mismo, dolly out. El zoom. El zoom es un movimiento que se realiza con el lente de la cámara. Puede ser zoom in o zoom back. La composición visual. La composición visual está referida a la manera como se distribuyen los elementos que conforman la imagen dentro de un determinado cuadrante. Eso quiere decir que la distribución de estos elementos nos permitan a nosotros poder mostrarlos de manera armónica. Esto implica una ubicación de nuestros elementos principales y de que los complementarios de esta imagen puedan servirnos, sí, para poder justamente generar el equilibrio debido en la propuesta visual. Porque el ordenar un elemento de determinada manera puede adquirir o puede hacer que adquiera simbolismos, expresar emociones, ¿no es cierto? Jugar ya un poco más con las dimensiones narrativas y expresivas propias del lenguaje audiovisual. Existen 3 tipos de composición que se utilizan de acuerdo a la disciplina o al quehacer profesional. Así encontramos la composición por disposición, por selección y por diseño.
La composición por disposición. Se aplica sobre todo en la ficción, donde el director tiene la potestad de componer todos los elementos que van a aparecer en el encuadre. Por dónde va a ingresar un actor, cómo va a estar colocada la iluminación, de qué manera va a estar distribuida la escenografía. La composición por selección. Se utiliza mucho en el periodismo televisivo y en el documental, porque el camarógrafo se subordina al desarrollo de los hechos. Él no puede controlar los elementos que van a aparecer en el encuadre, pero sí va seleccionando cuáles le son imprescindibles grabar. Por ejemplo, en una manifestación, él va a ir seleccionando cuáles son las tomas que le sirven más, los encuadres que le sirven más. La composición por diseño. El realizador crea elementos que no existen en la realidad. El caso más paradigmático de esto es, por ejemplo, los dibujos animados, que no existen, que se crean de la nada, y en donde antes, por ejemplo, se dibujaban cuadro por cuadro los dibujos y luego se fotografiaban, ¿no? Pero ahora se hacen a través de software de diseño. La regla de los tercios. La regla de los tercios es una herramienta útil para la composición visual, porque nos permite aprovechar los puntos fuertes o los espacios que nos genera el encuadre. ¿Cómo se generan esos espacios? Trazando dos franjas imaginarias de manera horizontal y dos franjas imaginarias de manera vertical. La intersección de esas franjas, de esas líneas, generan unos puntos fuertes visuales en donde cada objeto colocado allí va a llamar mucho la atención y va a hacer que el ojo se fije en esos objetos. Como hemos podido apreciar a lo largo del video, es importante conocer todas estas herramientas que forman parte del lenguaje audiovisual. A partir de ello podremos ejecutar bien nuestras ideas. Entonces, ¿con qué proyecto audiovisual nos sorprenderás?